Saludo a todos los hermanos y hermanas de la fe en Cristo Jesús que están en distintos lugares de acá de la Argentina, a los que conozco y a los que no conozco. Envío mis saludos en el precioso nombre del Señor a todos los hermanos de Catriel, de Mar del Plata, también a todos los hermanos de la provincia de La Rioja y a todos aquellos que son amigos, ministros, pastores, hermanos que he conocido a través del tiempo, caminando en el camino del Señor. Tengo en esta oportunidad para leer aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. El título dice acá los 144.000 sellados. Voy a dar lectura, dice así en el nombre de Jesús. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía, dice, el sello de Dios. Luego dice, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice Juan, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza a enumerar de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, Isaacar, Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de uno de los hijos, del hermano de José que era Benjamín. 144.000, 12.000 sellados de cada tribu. Bueno, yo le llamaría esto, como dice la escritura, las primicias que fueron redimidos, dice el capítulo 14, porque esto tiene una conexión con el capítulo 14 del mismo libro, este capítulo 7, acerca de los 144.000 sellados que fueron redimidos, dice, de entre los hombres en la tierra. Y esta palabra, hermano, nos lleva a, a entender un poquito más que la redención eh, no termina solamente ahí. Para que sea una completa redención tenemos que estar sellados, todos los que hemos creído en Jesucristo, sellados con el Espíritu del Dios vivo, un sello distintivo, un sello que lo conoce uno solo, porque uno es el que conoce si está sellado con el Espíritu Santo o no. Y ese sello que Dios lo ha puesto, hermano, lo hizo a través de la fe. Por eso dice en Gálatas el apóstol Pablo, recibisteis el Espíritu Santo, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe. O sea que nada se recibió de esto, tocante la redención, el perdón de pecados, hermano, a través de las obras de la ley, porque el apóstol Pablo enseña claramente que nuestro referente acerca de estas cosas, que la redención vino acerca de por el oír con fe. Abraham es llamado amigo de Dios, declarado por la Escritura amigo de Dios por creer en Dios, y fue llamado justo. Y cuando Dios lo justificó, lo consideró justo, estando circuncidado o incircunciso. Entonces, más a favor todavía del apóstol Pablo, que la verdadera circuncisión era la del corazón, en espíritu, cuando uno ha creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Lo otro es exterior, es en la carne, eso ya, vamos a decir, fue historia. Y Abraham era patriarca, profeta, luego vino Isaac, luego vino Jacob, también profeta, porque ellos profetizaron. Jacob le profetizó a cada uno de sus hijos antes de morir. Le profetizó a Rubén, cuando si tenemos que hablar algo de uno de los hijos de Jacob, que era el primero, Rubén, dice la escritura que él se envileció y durmió con la concubina de su padre Jacob.
Y claro, él pensó que eso pasó desapercibido, pasó el tiempo, pero nada queda fuera, hermano, de la vista de Dios. Dios todo lo ve. Él es infinito, todo lo sabe, todo lo puede, es un Dios omnipotente, todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. El poder de la vida y de la muerte está en sus manos. Él decide cuándo le va a quitar al hombre, hermano, la vida, porque todo está en él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando va a profetizar Jacob, eso está en la Biblia, antes de morir lo llama a Rubén y le dice, Rubén, eres el principal. Y él dice, claro, padre, yo soy tu fuerza, tu primer hijo. Él dice, bueno, ya ahora no serás el principal. O sea que la primogenitura fue quitada, vamos a decir, perdió totalmente ahí y eso se le fue entregado a José prácticamente porque la profecía de José es una profecía distinta a la de todos, vamos a decir, es una profecía de una tremenda bendición que iba a fructificar y que iba a ser muy grande y que iba, bueno, a prosperar tremendamente. Y también José está acá en la lista de los 144.000, pero nos llama la atención por qué no está la tribu de Dan. Yo he leído en algunos comentarios y bueno, cada uno tiene su opinión, pero acá la opinión de uno no sirve para nada. Tampoco tenemos derecho a cuestionar nada porque no somos, Dios no nos ha puesto por cuestionadores. Yo a veces leo en los Facebook, hermano, así como atacan a eh, le dicen los trinitarios que esto, que no heredan, que esto, una acusación, un conflicto, crean, hermano, y estos medios, tanto sea el Facebook, YouTube, no son para eso, no es para eso. ¿No hemos leído acaso en la Biblia que los discípulos vinieron, le dijeron, Señor, allá también hablan en tu nombre, pero como no andan con nosotros, se lo hemos prohibido? Y Jesús, ¿qué dice? No se lo prohibáis, porque los que no andan con nosotros, dice, y hablan así, por nosotros son. Así que le digo de paso a aquellos que son cuestionadores, juzgadores, cuestionadores, que no ataquen a esos hermanos, aunque no estén de acuerdo con su entendimiento o con lo que usted le llama revelación grande, revelación de Dios. Bueno, quédese tranquilo. Y no es la forma que usted los va a ganar así para, para el lado suyo, sino con amor, hablándoles. Mire, yo era un defensor de la Trinidad. Lo digo abiertamente, no tengo temor. Y les ha costado muchísimo, hermano, convencerme que Jesucristo es un solo Dios, es el Dios hecho hombre. Así que conozco todos los versículos referentes a la Trinidad y le puedo discutir a cualquiera, pero algo, el Espíritu Santo es el que me ha convencido, no el hombre, el Espíritu Santo a través de la Escritura. Así que, por favor, no hablen más de contra sus hermanos. Yo fui sanado en la Trinidad. Dios me sanó de tuberculosis. Aprovecho esto, ya no sé por qué lo digo, pero no es la forma, no es la forma. Eso no es predicar el Evangelio, no es predicar el Evangelio. Eso son críticas que no sirven para nada. Eso refleja que usted todavía no ha madurado en las cosas de Dios. Así que mejore su situación y dedíquese a predicar el Evangelio de Jesucristo, la revelación, hermano, que está en la palabra. Bendito sea. Se lo digo con todo respeto, con todo cariño. Y seguramente que usted va a escuchar este video y va a comprender. Ojalá que lo comprenda. Entonces, ¿por qué? Yo me he preguntado, ¿por qué no está la tribu de Dan? Figura la tribu de Manasés. Manasés era uno de los hijos de José. Entonces, buscando en la escritura, encontré, hermano, que la tribu de Dan era una tribu idólatra y que no se arrepintió ante los ojos de Dios por la idolatría que hizo y que cometió. Eran verdaderos idólatras. Y Dan era, creo, el quinto hijo de Jacob. Pero no era hijo ni de Lea ni de Raquel, porque Jacob tuvo dos esposas, las demás eran concubinas.
Y Dan era uno de los hijos era hijo de la concubina de Bila. Creo que era el quinto hijo, si mal no recuerdo. Y posiblemente haya sido por eso también, pero es más factible que haya sido, hermano, por la idolatría, el pecado de idolatría. No se volvieron a Dios de todo corazón, porque Dios es el que pesa los corazones. Entonces, de estos 144,000, dice que fueron seleccionados. Según el capítulo 14, dice que fueron redimidos y son llamados primicias. Y cuando Dios habla de ello, dice que fueron vírgenes, que no se contaminaron con mujeres. Posiblemente sea esto metafórico, que no se contaminaron con las cosas del mundo o con sí, digo bien, con las cosas del mundo, hermano, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, según la Escritura. Entonces también tenemos derecho, tenemos que tener cuidado con eso, hermano, y buscar a Dios de verdad, meditar en Él, pensar en Él, buscar en la palabra de Dios. Cuando más lo conocemos a Él, nos allegamos a Él, más a ser bendecidos por el Señor y usados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Son primicias para Dios. Y luego dice acá en el capítulo 7 que la visión de Juan vio 4 ángeles que se les dio el poder para detener los vientos, los 4 vientos de la tierra. Usted sabe que si no sopla viento, es como que no hay oxígeno, no hay, las olas del mar no se mueven si no hay viento, las hojas de los árboles tampoco se mueven si no hay viento, y bueno, nosotros no sé, como si no hay un viento que lleve una atmósfera pesada y todas esas cosas, es difícil de imaginarse lo que va a suceder si no hubiere viento sobre la tierra. Tampoco los peces tendrían oxígeno en el agua, se morirían todos. Y bueno, en fin, muchas cosas pueden, un catástrofe. Y eso es lo que es el capítulo 7, porque está, hermano, en los juicios prácticamente de Dios, todas estas cosas. Y aparece otro ángel, dice Juan, con el sello del Dios vivo, y dice que le da la orden a estos 4 ángeles, hermano, administradores de las cosas de Dios, que se detengan y que no hagan daño ni a los árboles ni a ninguna cosa que ellos se les ha encomendado, hasta, dice acá, hasta que sellemos, versículo 3 dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pues bien, por eso le digo que el sello de Dios tiene que estar, sí o sí tiene que estar en el cristiano para que sea aprobado por Dios y llevado a su gloria eterna. O sea, no basta solamente con creer y conformarse con decir, bueno, ya he creído, soy salvo. No, no, no. Usted ha sido llamado para una santificación, yo también, para buscar más a Dios, para acercarnos más a Dios, para enriquecernos más de Dios. Para eso fuimos llamados, para que seamos ricos en el Espíritu a través del conocimiento de la palabra. Entonces, lo que dice acá, hasta que esta palabra dice acá, hasta, la va a encontrar en diferentes lugares. El que está reinando ahora, dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de Corintios, dice que es Jesucristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta. La palabra hasta con H, si usted nota H al principio, porque hay palabras hasta sin H. Eso tiene otro significado. La palabra con H, que cuando empieza, es lo que estamos hablando ahora. Eso determina un espacio de tiempo hasta. Por ejemplo, yo le digo, bueno, vamos a estar de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, vamos a estar hablando de la palabra de Dios aproximadamente. Entonces, cuando yo digo hasta, ya sabemos que hasta qué tiempo vamos a estar ahí compartiendo la palabra. Un ejemplo, ¿no? Y lo otro quiere decir otra cosa, que bueno, no es el caso ahora.
Y Pablo dice que Cristo es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. O sea que todavía hay enemigos que tienen que estar sujetados, hermano, bajo los pies de Cristo, todavía. Y uno de esos enemigos es la muerte. Y cuando venga más adelante, será el anticristo, el falso profeta y todos sus seguidores, porque no se olvide que esto está profetizado. La palabra asegura abiertamente que se va a cumplir todo esto. Habrá persecución del cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque ya hubo persecución. El capítulo, cuando habla ahí de los mártires de Jesús, hermano, también vamos a encontrar ahí la palabra. Mire, acá está, acá cerquita nomás está, en el capítulo 6, versículo 9 lo voy a leer rapidito. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Pero es una oración distinta a la que nosotros hacemos. Estos fueron martirizados, eran mártires. Mire, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y vengas nuestra sangre, dice acá, en los que moran en la tierra. Fueron decapitados, fueron mártires. Mártir está asociado con la palabra testigo. Testigo significa en griego mártir, fueron martirizados. Por eso Cristo es el testigo fiel, porque Él vino a dar testimonio de la verdad, del poder de Dios, del amor de Dios. Y bueno, y los que son llamados mártires son los que sostienen la fe en Jesucristo, aún a pesar de las amenazas, aún a pesar, hermano, que está por morir siendo decapitado, pero ellos no niegan la fe en Jesús. Eso es mártir. Nosotros quizá podamos morir de una muerte natural, de una muerte aún por un accidente, pero como mártir no. Ellos son los que han pasado el martirio. Quizás un día, más adelante, puede ser que cuando venga la persecución, porque va a ser muy terrible sobre eso. Entonces dice acá, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Se da cuenta? O sea que va a haber, es como una repetición de lo que ha pasado en el tiempo del apóstol Juan, en el tiempo del imperio romano, porque el imperio romano era, hermano, eh, muy duro, era cruel, mayormente con los reos, con los delincuentes. Por eso a nuestro Señor Jesús lo crucificaron y la muerte de cruz era una muerte horrible, una muerte dolorosa, era una tortura. Eran especialistas, hermano, en torturar a los delincuentes. Y nuestro Señor no era un delincuente, pero estaba mirando yo la escritura, esto está en Deuteronomio, que el Señor mismo había instituido la muerte de ser colgado en un madero. Creo que era en el tiempo de, no recuerdo bien si era de Josué o algo así, no recuerdo muy bien en este momento, discúlpenme si no lo, pero por ahí cerca está. Si usted lo busca, lo va a encontrar, hermano, ya anticipadamente estaba ya la crucifixión. Y en la crucifixión, hermano, era un sufrimiento agónico, de tal manera que lo hacían para que no muera en el acto, lo hacían para que muera, no sé, 2 días o al tercer día, o quizás de la mañana hasta la noche podía morir, más si le quebraban los huesos. Entonces nuestro Señor ahí fue el mártir, porque él, hermano, eh, manifestó su gloria, el amor de Dios. Él fue el Cordero visible del Dios invisible, le llamo yo así, porque todos los que vieron en Jesús y oyeron la palabra de Dios en Jesús es como que lo vieron a Dios mismo, pero manifestado en carne.
Porque si Dios dice yo soy Dios y no se manifiesta, ¿quién lo va a conocer? Nadie. Entonces Él viene en forma de hombre y se manifiesta al mundo. Juan dice, vimos su gloria, hemos contemplado con nuestros ojos la gloria del unigénito, del verdadero Dios. Ahora, esa crucifixión, hermano, eran unos clavos como, no sé, como de 20 centímetros aproximadamente que traspasaban sus muñecas y los pies. Apenas tenía un tarugo clavado ahí para que apoyen el talón y se mantengan un par de horas, vamos a decir así. Pero cuando se pasaba el tiempo, más grande era el sufrimiento, porque los dos pies, uno encima de otro, eran clavados en la cruz, hermano, y a través del tiempo que pasaba, hermano, la agonía era muy terrible, el sufrimiento era muy terrible, el dolor era muy terrible, y ya el cuerpo se iba colgando porque no se podía sujetar más allí en ese tarugo. Entonces todo, hermano, venía para abajo, de tal manera que nuestro Señor no es que murió así nomás, sino que sufrió la agonía más terrible por usted y por mí. Por eso debemos ser siempre agradecidos al Señor y tener presente siempre eso. No somos salvos porque somos buenos ni nada, porque Él nos quiso salvar. Ahora, y yo siempre me pregunto, ¿qué habrá visto en mí que el Señor dijo, bueno, voy a mirar? Y me miró a mí y puso su mirada en mí. Por eso yo no me canso de darle gracias al Señor y por sus grandes bendiciones, sus misericordias. Entonces, hermano, eso es la palabra mártir. Y dice acá que va a volver a suceder. ¿Quiénes serán aquellos? No lo sé. Dios lo sabe. Es el que tiene el control sobre la vida y de la muerte. Él quien la da y el que la quita. Él hace llover, hace venir la sequía, hace caer la nieve, hermano, hace salir el sol. Eso lo dice la escritura. Ahora, saliendo de esto un poquito, estos 144.000, hermano, la palabra de Dios tocante a Israel habla de el remanente de Israel. Esto está en el capítulo 1, puede leer el 9, el 10 y el 11, va a tener una visión distinta acerca de lo que es Israel. No del Israel de ahora, sino los que están en el propósito de Dios. Porque ahora Israel, mire, hay de todo. Hay lesbianismo, prostitución, hay hermanos religiones de una, de otra clase, de distintas clases. Muchos son los que creen siguen la línea de Ismael, nosotros seguimos la línea de Isaac, como dice nuestro apóstol Pablo, el apóstol que Dios nos dio. Y aunque ellos digan que Ismael fue el que iba a ser sacrificado por Abraham, no era Ismael. La Biblia dice que era Isaac, hijo de la promesa. Y cuando Dios bendijo a Abraham, hermano, lo bendijo y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Pablo aclara y dice que la simiente es Cristo. Así que todos los que estamos en Cristo ya somos bendecidos con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ya somos bendecidos con salvación, con promesas de vida eterna. Ahora está en nosotros permanecer, como estos 144 que fueron llamados. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia. No se contaminaron con mujeres, quiere decir con cosas de este mundo. Y dice que ellos eran los únicos que podían aprender el cántico de lo que se oía allá, hermano, esa música celestial tan preciosa que quizás un día lo vamos a escuchar nosotros. Ahora bien, también me llama la atención, hermano, esto que le dije que no está la tribu de Dan. Esto es para reflexionar, no es para complicarse la vida tampoco. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso que nos trae muchas cosas, hermano, eh, lindas para leer. También habla de juicios, de catástrofes, terremotos, muchas cosas, pero bueno, quizás en ese tiempo más adelante vendrán predicadores que van a predicar con mucha autoridad este libro. Este libro nosotros lo estamos mirando así a nivel iglesia, sacándole un provecho ahora en esta gracia divina que Dios nos está dando
como una bendición de poder vivirla acá, hermano, estando en vida. Pero esto no termina aquí. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. Usted no se olvide eso, estamos de paso. Así que ponga la mirada no en las cosas que Dios le da, sino en Dios que le da todas las cosas. Cuídese, hermano, mantenga la redención, si es posible, hasta el fin. Pase lo que pase. Muchas bendiciones.